Saludos a todos y a todas. Vamos a ver el tema de relaciones entre tablas. Como vemos ya abrí Access y voy a crear una base de datos en blanco. Y le voy a dar el nombre de, vamos a ponerle practicados. Creamos la base de datos. Para ejemplo, voy a hacer dos tablas. La primera tabla le voy a llamar pacientes. La tabla paciente va a llevar los siguientes campos. Como vemos, cada una de las tablas tienen que llevar campos con nombres propios del dato. No es que le vamos a poner campo 1, campo 2, campo 3 porque se presta a confusión. Pero si yo detallo qué campo es su nombre, entonces sabemos qué dato va allí. El primer campo, en este caso, paciente, aquí vemos la llavecita, es el campo llave, así que en este caso yo le voy a poner número de cédula. Número de cédula. El número de cédula, como vimos, el número de cédula es texto corto porque, o texto corto o texto, depende de la versión del Access, porque lleva el guión. Y si fuese pasaporte, ¿verdad? Entonces hay que anotar el número de pasaporte si la persona es extranjera. Además de la cédula, va a llevar el nombre del paciente, el apellido, y vemos que también es texto corto, ¿verdad? Texto corto el nombre, texto corto el apellido. Posteriormente la dirección que es texto corto, el teléfono, va a ser un dato de tipo numérico, número. Tenemos también la provincia, es texto corto, la fecha de nacimiento, vamos a buscar el dato que dice fecha, hora, para darle un formato de fecha. Y también vamos a anotar si, ¿verdad?, a qué es alérgico, que es importante anotar a qué es alérgico. Entonces aquí yo tengo los datos de paciente y bueno, guardo y cierro. Algo muy importante, hay que resaltar aquí mi campo llave cédula es texto corto. Asimismo, hay que tener el cuidado que en la siguiente tabla el campo que tiene número de cédula también sea texto corto, tiene que ser el mismo tipo. Ya les explicaré posteriormente, ¿verdad?, por qué es tan importante. En la siguiente tabla que voy a crear, vamos aquí en la banda crear, escogemos tabla y vamos con el mismo procedimiento, guardamos. Esta tabla se va a llamar hospitalización. La tabla hospitalización, que va a almacenar todos los datos de un paciente que se va a hospitalizar. Le damos clic con el botón derecho a vista de diseño y empezamos. Esta tabla también tiene que llevar un campo llave. El campo llave en este caso va a ser el número de ingreso. El número de ingreso. Como
vamos a anotarlo autonumérico ya que se va haciendo de uno en uno a medida que van llegando los pacientes. Así que es autonumérico, pacientes que van a ser ingresados. Luego vamos a anotar la habitación. Habitación, puede ser número de habitación, la cama, número de cama, luego vamos a anotar la fecha de ingreso, vamos a anotar aquí como vimos anteriormente, fecha, hora, también la cédula del paciente, el número de cédula, ¿verdad? Así que como vimos en la tabla anterior, la tabla paciente, el tipo de cédula es texto corto, así que aquí también tiene que ser texto corto. Y luego vamos a anotar el médico, ¿verdad? Que ordenó la hospitalización, así que le vamos a dar texto corto. Entonces guardamos. Ya vimos, ¿verdad? Que tenemos los campos, el campo de cédula, que va a ser la clave foránea en esta relación, es texto corto. Y si me voy a paciente, veo que el campo cédula es texto corto. O sea que ambos campos son iguales. Una de las reglas para relacionar dos tablas es que los campos que se van a relacionar tienen que ser del mismo tipo, si no, no se va a poder hacer la relación. Va a mandar un error cuando se va a hacer de que no es el mismo tipo. Eso quiere decir que hay que entonces volver a la tabla y entonces arreglar ese campo que no coincide. Generalmente pasa, en una tabla anotan que es numérico y en el otro digamos que es texto corto cuando se refieren al número de cédula y van a tener ese problema. Una vez que ya yo tengo las dos tablas con sus campos y los tipos de campos, entonces ya la cerramos. Voy a cerrar todo. Ahora, estas dos tablas las vamos a relacionar. ¿Por qué? Porque vemos que paciente, la tabla paciente, en esta se almacenan todos los pacientes que van a atenderse en el hospital. Pero tenemos otra tabla que se llama hospitalización. Hospitalización va a almacenar algunos pacientes que ya existen aquí, que se registraron previamente y estos van a ser hospitalizados, pero anteriormente deben haberse registrado en la tabla paciente.